día muchos en todo lugar han hablado mucho de la resurrección de nuestro Salvador. Han hecho a través de algunos estudios de que en esta semana era lo que le llaman Semana Santa, que siempre les he dicho no tiene nada de santo porque mataron a Jesucristo, el Hijo de Dios. Fue el sacrificio más grande, una revolución entre el cielo y la tierra. Y Dios no nos manda en ningún lugar a que nosotros guardemos fiestas. Tenemos que aprender a distinguir las cosas. Y hoy día yo quiero compartirles esto que creo que va a cambiar su manera de pensar. No es que usted va a dejar las cosas, sino que las va a saber recordar, pero recordar bien. Y el ejemplo está en la Biblia de lo que los demás hicieron. Y por eso quiero que presten mucha atención para poder entender lo que Dios quiere en este día hablarnos sobre esto. Y si tienen sus Biblias, pueden abrir en Lucas capítulo 24, del 1 al 9. Y si no han traído sus Biblias, miren aquí a la pantalla. Es importante lo que pasó y cómo relata Lucas este pasaje. Pero hay algunas palabras que son tan importantes, tan necesarias entenderlas. Y va a cambiar la forma de pensamiento que usted va a tener. Porque a veces nos volvemos tan religiosos que queremos cumplir con eso, aunque no sintamos nada, aunque no tenga un valor dentro de nuestro corazón. Y de pronto se pierde la esencia de lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, que es algo increíble, sin precedentes. No hay precedente para eso. Y lo que decía Josué, ni la muerte lo pudo detener por su poder grandioso que tiene el Señor. Pero este pasaje nos va a esclarecer algunas cosas. Y dice en Lucas capítulo 24, versículos 1 al 9. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Esta porción que hemos leído, yo no sabía ni cómo llamarla o cómo ponerle, pero hay una palabra que siempre va a tratar de que nosotros la tengamos presente. Se llama acordaos o acordarse. Acuérdense qué les dijo el Señor. Acuérdense qué está escrito. ¿Y por qué esta palabra es tan importante? Qué lindo sería que Dios nos permita hoy día trasladarnos a ese tiempo y después de lo que vimos que lo mataron de la forma más terrible, algo que escapó al pensamiento de toda la gente. Un hombre que solo hizo bien,
un hombre que hizo milagros, un hombre que se preocupó por la gente, un hombre que supo escuchar a las personas sus necesidades, resucitó personas, limpió leprosos, multiplicó panes y peces, dio de comer a multitudes, hizo todo lo bueno. Pero ¿por qué tuvo que morir? Y entonces aquí viene una necesidad de explicar esto. Desde niños a nosotros nos han explicado por la tradición y la costumbre que es la Pascua. La llaman a la resurrección del Señor la Pascua. Y de pronto todo ha perdido el valor de lo que es. Porque nosotros tenemos que aprender a ver las cosas como Dios nos las relata. Y la palabra en hebreo Pascua es Pesaj. Y Pesaj es algo que se dio cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto. Y cuando vino la última plaga. La última plaga fue por el Pesaj. Si ustedes se dan cuenta, el Señor le dijo a Moisés: dile a todo el pueblo que escojan un corderito, lo van a sacrificar y se lo van a comer hasta la mañana. No tiene que quedar nada. Pero su sangre la van a poner en la puerta, en el dintel y los dos postes, y esto será señal de que en ese lugar está el pueblo de Dios. El dintel es la parte superior de las puertas y los otros dos postes son los que se comunican con la tierra. Y entonces el ángel de la muerte pasó esa noche y en todo lugar que existía eso pasaba de largo, pero en el lugar que no había entraba y todo primogénito moría. Todo primogénito era muerto, aún de animales. Los animalitos y los egipcios murieron. De pronto el Pesaj se convirtió en una fiesta, en una realización de algo para recordar que por eso salieron de Egipto. Que hizo una diferencia el Señor en guardar a los que tenían la sangre del sacrificio y los que no tenían la sangre del sacrificio. Que esto iba a ser una sombra y figura de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Pero para los judíos, hasta ahora, que no reconocen que Jesús es el Mesías, siguen viviendo en el Antiguo Testamento y cada tiempo, cuando llega el 14 de Nisan, que puede salir de acuerdo a la primera luna, puede salir entre marzo y abril. Entonces de pronto ellos recuerdan otra vuelta haciendo el Pesaj. Comen un cordero, una porción de cordero, y los comen recordando lo que han hecho. Agarran un tazoncito, le ponen miel, si es de dátil mejor, por eso le ponen miel, y después agarran unas hierbas amargas, lo mezclan con eso y comen. Y lo hacen ya no en el templo porque no hay, lo hacen en sus casas. Y cuando están haciendo, están sentados su esposa, sus hijos, y el padre de familia comienza a hacer esto y comienza a comer, y los otros comienzan a hacer lo mismo. Y les comienza a explicar y les dice: ¿saben qué? Esto amargo que comemos significa los 400 años de esclavitud en Egipto. Así se amargaron nuestros antepasados. Pero cuando vino la salvación, cuando vino la libertad de Egipto, es como la miel que nos dieron, que fue mezclada nuestra amargura con eso, pero salimos libres. Así que van a recordar el Pesaj. ¿Saben qué? Ese día cambió el calendario hebreo. ¿Por qué? Porque les dijo a ellos que Nisan, el 14 de Nisan,
iba a ser el inicio de los meses del año. Entonces, para los israelitas o para los hebreos o judíos significa eso. Después de eso toman 7 copas, las cuales tienen un propósito de tomarse, y después el Padre les da la bendición a sus hijos. Y cada vez que Él recuerda en los sábados, el Shabbat, recuerdan también, hablan de esto. Pero el Pesaj es una cosa increíble para ellos. Ahora, el trasfondo en el año 325, cambió todo. Constantino, que era un emperador romano, él dice: ya no persigamos a los cristianos, haremos una religión oficial en el mundo entero, y bueno, si no podemos contra ellos, nos uniremos a ellos. Entonces de pronto nace la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por eso se llama así: Católica, Apostólica y Romana. ¿Por qué? Porque católica significa universal, apostólica porque iban a tomar las enseñanzas de los apóstoles, pero iba a ser romana porque iban a tomar las costumbres de Roma. Y de pronto, en el concilio de Nicea, el 324, se establece esto. Pero tenían un serio problema, que ellos, como no habían entendido muchas cosas, querían cambiar las festividades. Los judíos comen cordero ese día. En la Iglesia Católica de ese tiempo se instituyó que se comiera pescado, no carne, porque lo habían matado a Jesús. Comenzó a cambiar, lo cambiaron por pescado. La costumbre de los judíos de llamarse el Pesaj o la Pascua, la cambiaron por otra festividad. La pusieron la festividad de la resurrección, pero metieron al conejito de la Pascua y los chocolatitos como costumbre. Comenzaron a cambiar los tiempos y comenzaron a cambiar la ley de Dios. Y de pronto, como nosotros estábamos en eso, se empezó a hacer. También antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, casi una semana antes, Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino de asno y le echaron ramas, dice la palabra, mantos, le echaron para que pasara con ese burrito que entró a Jerusalén, y lo declararon rey de los judíos, y que ahora lo convirtieron en la fiesta de las palmas, donde hacen esas palmas para poner detrás de las puertas para que supuestamente cuiden ese hogar, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Entonces todo esto ha ido cambiando de tal forma que se ha vuelto un sincretismo mezclado, cosas que son de Dios con las cosas que son de las costumbres y con cosas paganas más. De pronto uno necesita entender qué es lo que ha pasado, por qué ha sucedido esto, qué es lo que Dios quiere enseñarnos con esto. Aunque no crean, en este tiempo hay mucha gente cristiana que ayer, el viernes, han comido cordero. Cristianos aquí en La Paz han comido cordero pensando que hay que recordar esa fiesta. Pero no tiene sentido. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué es esto. Nos remontamos a la época en que estas mujeres querían ir para llevar especies aromáticas para poner en el cuerpo del Señor Jesucristo en esa tumba. ¿Ya? Era una forma de darle un ofrecimiento a ese cuerpo para poner esto. Aparte que es una preservación y además conservación de la tumba por el olor de lo que se va descomponiendo el cuerpo. Pero lo curioso es que el Señor Jesucristo, aunque ustedes pudieran indagar y ver justo ese año cuando el Señor Jesucristo tenía que morir exactamente
un día. Pasaba ese día, no hubiera servido su sacrificio. Era tan exacto que tenía que cumplir el día perfecto. Pero el Señor dijo en Mateo 12, a partir del verso 45, que Él no les iba a dar señal a nadie, porque los judíos le pedían señales. Los griegos le pedían sabiduría. Y el Señor les dijo: a esta generación no les voy a dar ninguna señal, sino la única señal, que así como Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, escuchen bien, 3 días y 3 noches, así yo estaré en el centro de la tierra. Para que tenga validez, todo lo que está escrito en la Biblia tiene que cumplirse. Si no se cumple, no es de parte de Dios. Por lo tanto, si se imaginan, si Jesús hubiera muerto el viernes lo vamos a contemplar como un día, pero es ese viernes una noche. Al día siguiente es el sábado, es el segundo día, pero es la noche del sábado, es la segunda noche. Pero el Señor resucitó al tercer día, que sería el domingo para nosotros, en la mañana. Vamos a poner que ha sido un día, pero falta una noche. Y no puede ser posible que Dios, Cristo Jesús, diga 3 noches y 3 días. Y como, me equivoqué, eran 2 noches y 3 días. No, sería mentiroso. Por lo tanto, eso tenía que cumplirse. Y justo ese 14 de Nisan llega la festividad ese día, que iba a ser un jueves. Un jueves. Tenía que morir Jesús entre las 2 tardes. ¿Cómo le llamaban las 2 tardes? Para el pueblo judío, a partir de las 6 de la tarde, empieza el día y termina al otro a las 6 de la tarde, en ese tiempo. Cabe decir que para el Shabbat de ellos empieza a las 6 de la tarde del sábado, del viernes, y termina a las 6 de la tarde del sábado. Entonces llegó una Pascua excepcional ese día, en el cual se iba a marcar un viernes. ¿Ya? Un viernes. Pero que ese viernes empezaba ¿cuándo? El jueves. ¿Entienden? Pero a Jesús lo agarraron la noche o la madrugada del miércoles. Entonces, la Biblia dice que lo mataron entre las 2 tardes. ¿Cuáles son las 2 tardes? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se divide en 6 horas. Las 2 tardes las divide en 3 arriba y 3 abajo. Quiere decir que iba a morir a las 3 de la tarde. Y usted ve los 4 evangelios y expiró a las 3 de la tarde de ese día miércoles. Para que estuviera jueves en la noche, viernes en la noche, sábado en la noche y resucitara el domingo. Hasta eso han cambiado. ¿Por qué? Han cambiado las cosas. No importa, lo importante es cumplirlo. Pero no tiene ningún hecho. ¿Me entienden? No significa, no vamos a hacer eso por cumplimiento, pero tenemos que saber lo que estamos haciendo. No podemos ignorar las escrituras para errar. Pero ahora, remontándonos ese tiempo, cuando están ahí yendo al sepulcro, las mujeres no podían llevarle el día sábado, que empezaba el viernes en la tarde, el Shabbat. No podían, porque nadie podía ir a ningún lugar, peor ir a un sepulcro. Entonces no llevaron ese sábado las especies aromáticas, sino lo llevaron el día domingo. Y aquí es donde empieza, que dice el primer día de la semana. ¿Cómo medían la semana ellos? ¿Cuál es el primer día? El domingo. Ya usted ve en la Biblia, en Génesis 1, dice primero, segundo, tercero, cuarto día, quinto día, sexto día. Ese séptimo día lo guardarás, día de reposo será para el Señor. Entonces, si es domingo 1, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Sábado cae el séptimo día. Entonces, después del Shabbat, el sábado,
el domingo resucitó. Pero nosotros no vamos a ponerlo como el domingo es el día del Señor. No, porque Dios no se basa en esas cosas. No nos ha dado fiestas para los creyentes para que nosotros cumplamos. Pero sí la religión te hace cumplir cosas. Pero no sirve porque ni en eso lo han hecho bien, porque se equivocan en las fechas. Ahora, nos remontamos a ese tiempo y esas mujeres están yendo a la tumba, ¿sí? Van a la tumba a presentarlas, pero de pronto están presentando las especies aromáticas. Eso es lo que les interesa presentar. Y de pronto ven la piedra movida y ven a dos ángeles con vestiduras blancas y resplandecientes. Y ellas de miedo, dice que bajan la cabeza y no quieren ver. Y ellos les hablan y les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahora, voy a poner una analogía para que me puedan entender. Todos ustedes, todos nosotros, se nos ha muerto alguna persona, sea papá, mamá, tío, primo, lo que sea. Se ha muerto uno de nuestros familiares. ¿Dónde lo hemos enterrado? En un cementerio. Ya, estoy poniendo en esta época, en un cementerio, sea el cementerio general o sea el jardín o lo que quieran, pero está enterrado ahí. Y muchos de ustedes, muchos de nosotros tenemos la costumbre de alguna vez ir a ese lugar y ponerle florecitas, ¿no? Vean la tumba, porque estamos recordando. Esto tampoco es pecado, pero yo no voy a ver eso, yo como persona. ¿Por qué? Porque yo no creo que está muerto ni mi padre, ni mi madre, ni mis hermanos, porque están vivos en la presencia de Dios. Mi fe me dice que no están muertos. ¿Por qué? Porque el que vive en Cristo está vivo. Dios es Dios de vivo, no de muertos. Por lo tanto, no critico a las personas que puedan hacer esto, pero quiero que se pongan en este momento a pensar en su familiar, en la persona que ustedes lo tienen muerto y que van un domingo o van otra semana y van a dejar florcitas. ¿Cómo se acercan a esa tumba ustedes? Se acercan tristes, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerdan a esa persona. Y muchos hasta hablan, muchos hasta rezaban, otros ahora oran, pero están ahí y lo único que produce es dolor y tristeza. Es lo único que produce. Después de que eso dejamos y de ahí nos vamos, pero nos vamos compungidos porque recordamos que esa persona fue parte de nosotros, vivimos con ellos y nos produce ese dolor. Pero en este caso, ¿qué quiere que Dios recordemos? Lo mismo, nosotros iríamos, imagínense que en el cementerio jardín está la tumba de Jesucristo. ¿Nosotros vamos a ir allá a recordarlo? No, porque la tumba está vacía. Entonces yo me imagino a estas mujeres llegando y asustadas, todo, porque los ángeles, pero el momento que les dijeron les produjo felicidad, gozo, alegría, porque no estaba muerto, había resucitado. Pero la gente de ese tiempo padece igual que nosotros hoy en día. Mucho nos olvidamos, somos aferrados a costumbres y tradiciones y no estamos pensando en esto. En el verso 6 dice: no está aquí. Estos ángeles les dicen: no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Y qué más les dice? Acordaos de lo que os habló. ¿Sabe qué dice? Que recordemos que Él habló de que iba a resucitar al tercer día. ¿Sabes qué? Ellas: pero si nos dijo el Señor que iba a resucitar, ¿qué pasó? Hermanos, si ustedes no comienzan a creer en lo que Él dijo, van a hacer todo lo que ustedes crean. Su fe no va a estar fundamentado en una certeza, sino en una duda. Y para esto, para que puedan entender, el apóstol Pablo también estaba asombrado porque veía creyentes que se habían apegado más a las costumbres que al tener esa fe poderosa de lo que es la resurrección de Cristo. ¿Sabe por qué Cristo le puede dar a usted la vida eterna?
porque resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, jamás nos hubiera dado la vida eterna. Ahora Él tiene el poder de la vida eterna. No le pudo detener la muerte. No pudo ante su poder, porque Él se levantó de entre los muertos y vive para siempre. Nosotros creemos en un Dios vivo, no muerto. Yo no necesito imágenes para creer en Dios. Dios está vivo. Cristo está vivo y Cristo prometió vivir aquí adentro de nuestro corazón para que nosotros caminemos en esta tierra haciendo las cosas que Él desea y no haciendo lo que nosotros queremos. Y sabes que la resurrección fue el fin de toda la obra maravillosa de Cristo Jesús. ¿Y sabes dónde está ahora? Sentado a la diestra del Padre, gobernando desde el trono de su Padre. Y lo curioso, el apóstol Pablo comienza a escuchar y los de Corintios dicen: pero pastor, es bonito recordar que... Pero acuérdense lo que él ha dicho, no se acuerden de las costumbres y tradiciones. Saben que las costumbres y tradiciones han sido hechas por hombres, no han sido hechas por Dios. En Marcos capítulo 7, verso 7 dice: bien invalidáis los mandamientos de Dios por aferrarte a tus costumbres y tradiciones. Son mandamientos de hombres que nos han enseñado a guardar cosas que la Biblia no dice que las hagamos. Y de pronto nosotros nos hacemos más pecadores haciendo lo contrario a lo que Dios nos dice. No te postres ante ninguna imagen. No le rindas culto. No hagas eso. Y nosotros de pronto podemos hacer eso y vamos a perder. Porque para Dios eso es abominación. ¿Quieres ser un buen cristiano? Claro, todos queremos ser. Pero ¿dónde nace? Obedeciendo las palabras de Dios. Ahora, el apóstol Pablo había visto en la iglesia de Corinto que las cosas no estaban andando bien, porque algunos decían: no, a mí me parece, no me parece. Y muchos, como los saduceos, no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos no. Y había una riña. Ellos se reunían en un consejo, que eran los fariseos, los saduceos y los escribas, y eso se llama el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto y llevado por el sumo sacerdote, que en ese tiempo, cuando a Jesús lo mataron, era Anás y Caifás. Ahora, hagamos de cuenta que yo soy el apóstol Pablo y estoy con ustedes en Corinto. Y como les estoy explicando hoy día, Pablo les hubiera explicado mejor que yo. ¿Y qué dice? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 11 al 21. Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 11 al 21. Bueno, ¿qué dice? Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Verso 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. O sea, no sirve para nada. Si Cristo no resucitó, vámonos, comamos, bebamos, hagamos lo que nos da la gana, porque es mentira la Biblia. No sirve, nuestra fe no está bien si no resucitan. Si no creemos que Cristo resucitó, vana es nuestra fe, dice aquí. Vana es vuestra fe, verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si es verdad, los muertos no resucitan. Si es verdad que los muertos no resucitan.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Tampoco. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Se da cuenta usted? Y yo estaríamos engañados y llenos de pecado. Y la Biblia dice que ningún pecador entrará al reino de los cielos. Estamos fritos. ¿Sabe por qué ahora Cristo es nuestra Pascua? Porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿Me entiende? Entonces, por su sangre somos limpios de nuestros pecados. Pero yo tengo que aceptar que Cristo murió y resucitó. Pero si algunos dicen que no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Estamos en problemas. Y dice el verso 18: entonces también los que durmieron, o sea, los que murieron antes de nosotros, en Cristo perecieron. ¡Qué barbaridad! ¿Qué más dice el verso 19? Dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pobres cristianos, han creído sin motivo. Como muchos dicen, es una fábula que haya resucitado Cristo. Fíjense, todo el mundo está contra Cristo. Ese es el espíritu ¿de quién? Del anticristo. Porque es contrario a Cristo. Es totalmente contrario a Cristo. Y la gente dice: no, es un libro escrito por hombres. ¿Y quién iba a escribir? ¿Un extraterrestre? ¿Hubiera caído del cielo y hubieras creído que Dios te mandó ese libro? Tenía que ser escrito por hombres. Pero en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura ha sido inspirada de Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. No es un libro, no es un libro más para tener en la biblioteca. Es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. Entonces imagínense, somos pobres miserables si no resucita. ¿Y saben qué? La gente va a recordar hoy que resucitó el Señor. Para nosotros deberíamos recordar todos los días que Él vive y vive para siempre. Que Él ha resucitado, está vivo y todos los días va con nosotros. Hermano, no es una religión el cristianismo, es una relación con un Dios vivo. Dios no te está prohibiendo las cosas, te va a decir qué te sirve y qué no te sirve, qué te hace pecar para que seas esclavo del pecado y no goces de la libertad que Cristo nos ha dado. Y dice la resurrección. Ahora mire, qué tremendo. Verso 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, escuche bien, porque la muerte entró por un hombre, ¿por qué hombre entró? Adán, por Adán. ¿Y qué dice? También por un hombre la resurrección de los muertos, por Jesucristo. Entonces, hermanos, si yo creo, si yo tengo fe en lo que dice Dios, mi fe está basada en las Escrituras, y creo fervientemente y tengo una relación con Dios, sé que el rato que voy a cerrar mis ojos me voy a ir con Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque la obra la hizo Jesucristo. El otro día hablaba el pastor Paul Washer, que es un predicador tremendo, y él decía, de una forma muy, muy especial la explicó, ¿no? Y decía: voy a ponerles las tres cosas que son: dos religiones y una que es la libertad, la que es ser libre. Entonces, si yo pudiera hacerlos comparecer hoy día, lo traería a un musulmán, lo traería a un católico y lo traería a un cristiano. El musulmán, yo le voy a preguntar algo.
Le voy a preguntar al católico y le voy a preguntar al cristiano. Dice. Este cristiano es un pobre animal. ¿Pero por qué es un pobre animal? Porque la persona que no tiene a Cristo es como un animalito. Solo obra por instintos. No hace nada. Entonces, le pregunto a él. Al musulmán le digo, si tú te mueres hoy día, ¿dónde te vas? Y él agarra y dice, me voy al cielo. ¿Pero por qué te vas al cielo? Porque yo tengo obras buenas. Yo ayudo a la gente. Yo hago estas cosas. Y también el profeta Mahoma nos ha ofrecido que si nosotros nos inmolamos, nos vamos a ir al paraíso y vamos a tener un harén de mujeres. Eso dice el Corán. Me preguntó al católico, si tú te mueres, ¿dónde te vas? Yo me voy también al cielo. ¿Y por qué te vas al cielo? Es que yo hago buenas obras, doy limosnas en la iglesia, ayudo a las personas, yo no hago daño a las personas. Y siempre voy a la misa, me confieso, paso un tremendo carnaval y después hago cuaresma. ¿Pero te vas al cielo? Sí, me voy al cielo. ¿Pero por qué? Porque mis obras son buenas delante de Dios. Ahora vas al cristiano y le dices, si tú te mueres, ¿dónde te vas? Si no fuera por la misericordia y la muerte de Jesucristo, yo me iría al infierno. Pero como Jesucristo murió, pagó por mis pecados en la cruz y me dio la oportunidad de salvarme, yo creo que si camino en las cosas de Dios, me voy al cielo. No es por obras. Efesios capítulo 2, verso 5 dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia somos salvos mediante la obra redentora de Jesucristo. Pero nosotros estamos creyendo a otras cosas. Ahora, imagínense hoy día, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Si yo entiendo hoy en día y cómo recuerdo lo que ha hecho el Señor, digo, ese día que lo llevaron, yo no quiero recordar esa cruz, porque esa cruz debería ser mía. ¿Y saben qué? La cruz es un artículo de muerte donde lo mataron a Jesús. ¿Quién venció al pecado? Fue Jesús. Pero ¿sabes qué es el lugar de la cruz? Para que yo la venere o la lleve en mi cuello o la tenga pegada en mi pared o lo tenga en mi casa o cualquier lado y yo le dé tributo a eso o crea que tiene algo, estoy cometiendo el error más grande, porque en esa cruz toda mi bajeza, toda mi maldad, todo mi pecado lo tuvo que llevar Jesucristo. ¿Y sabes qué? Tuvo que vencer a la muerte para resucitar y darme la oportunidad para entrar al cielo. Si no, no entro jamás. Y no es por las obras buenas que yo haga, sino es por lo que ha hecho mi Señor Jesucristo. Solo por lo que Él ha hecho. Yo debo vivir por fe en todo lo que Él ha hecho. ¿Por qué creo que debo congregarme? Porque dice en Hebreos 10, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es un mandato. Mientras yo obedezca a Dios, todo está bien. Ahora, para terminar, Juan capítulo 2, versículo 22. ¿Qué debemos hacer? Recordar, acordaos lo que les dijo. Acuérdense que dijo que iba a morir. Acuérdense que les dijo que 3 días después va a resucitar. Acordaos. Y dice Juan capítulo 2, verso 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos
se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué tienes que hacer tú? Creer en lo que dice las escrituras y en lo que ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Ser cristiano es ser eso. Creer en lo que dice las escrituras, no los hombres, no las costumbres, no las cosas. Creer en lo que dice las escrituras y en lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que dijo el Señor. Nosotros vamos a ser como Lázaro, nos va a sacar de la tumba. A los que durmieron los va a llamar y van a resucitar los muertos en Cristo. Pero los que no murieron con Cristo se van a quedar para la condenación eterna. Por eso, ¿saben qué? Tenemos necesidad de predicar a la gente. Ellos van a pasar la eternidad sin Dios. Pero los que creen en las escrituras y lo que ha dicho Dios se salvarán y tendrán la vida eterna. Esto se va a acabar pronto. Esto es pasajero. Y saben que yo no me abrazo de la cruz, me abrazo de Jesucristo, porque Él está vivo. ¿Y por qué oro? Porque hablo con Él. ¿Por qué ayuno? Porque Él me dijo que hiciera. ¿Por qué leo las escrituras? Porque aprendo el conocimiento de lo que Él dijo y de lo que Él hizo y lo que quiere que yo haga. Eso es lo que Dios quiere. Por eso en este día, hermanos, nosotros vamos a recordar la resurrección o vamos a estar felices porque Él venció. Y si Él venció y si Él vive, nosotros viviremos con Él. Amén. Y no moriremos para siempre, sino que la vida eterna nos espera. Amén. Yo quiero que me entiendan porque es necesario. A veces nosotros queremos cumplir. Y hay gente que hoy en día todavía está festejando, siendo cristiana. ¿Para qué? No, es que nosotros tenemos que recordar las fiestas. No, Colosenses 2:14 dice: nadie te juzgue en luna nueva, fiestas o cosas. Si lo hace, que lo haga para el Señor. Y si no lo hace, no lo hace para el Señor. Pero debemos obedecer lo que dice Dios. Amén. Hermanos, si hubiéramos estado en ese tiempo y hubieran llegado, allá llegaron María Magdalena, María la madre de Jesús y otras mujeres más a darles las buenas nuevas a los apóstoles, a los 11. Se puede imaginar que nosotros estemos en nuestra y aparezca la hermana Eunice, la hermana Florita y la hermana, cualquiera de las hermanas corriendo y dice: ¡ha resucitado el Señor! ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Creeríamos o no creeríamos? Qué difícil, ¿no? Dice que los apóstoles dijeron: ¿será verdad? No, a ver, vamos. Y corrieron a ver si era verdad. Y se dieron cuenta de que sí había resucitado. Cristo ha vencido y nosotros venceremos. Es tan importante que creamos. Por eso todo lo que hagamos, hagámoslo con fe, creyendo. Amén. Por favor, por un instante, cierren sus ojitos. He orado para compartir esto, pero sobre todo yo quiero pedirle a Dios que afirme tan fuertemente en sus corazones la certeza de lo que Él ha resucitado, para que ustedes vivan confiados, pero tan confiados que así como ha resucitado, todas las promesas las va a cumplir con usted. No te va a dejar, no te va a abandonar. El Señor será tu socorro en el momento difícil. El Señor será tu guía en el momento de tinieblas u ofuscación. El Señor será el que te ayude a decidir sobre el futuro en el cual tú no sabes qué hacer. Por eso quiero pedir que hoy oremos
para que esto esté tan firme que aunque venga tormenta, nada pasará, porque Él tiene el control total de todo el universo, de nuestras vidas y nuestras casas. Padre, te doy gracias, Señor, porque nuestra ignorancia ha sido quitada por leer las Escrituras. No sabemos todo, Señor, pero tú nos estás guiando poco a poco para entender. Tú quieres un pueblo de hombres sabios y entendidos en tu palabra, para que puedan amarte con todo su ser, con todo su alma, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, queremos ser esos instrumentos que tú has determinado. Señor, nosotros queremos tener presente todos los días, recordar las Escrituras, recordar lo que tú has dicho, pero sobre todo de que tú vives y vives para siempre, Señor. Todo lo que hablemos va a ser para bendición o para mal, pero tú nos enseñes que hemos nacido para bendecir a los demás y no para maldecir, Señor. Nuestra vida va a incidir en cualquier persona que nos escuche, en cualquier persona que nos vea, en cualquier persona que vea lo que hagamos. Va a incidir, Señor, para bien. Y por eso yo te pido a cada hermano, cada hermana, de todos los que están aquí, Señor, todos los que están presentes, que sean vasos de honra, Señor, para llevar tu nombre y glorificarte. Que sean personas que tengan la convicción plena de que te creen a ti, Señor. No creen a los hombres, te creen a ti. Te siguen a ti, Señor, y esperan en ti. Señor, muéstrales que todas tus promesas se cumplen al pie de la letra. Tú no puedes fallar en nada, Dios mío. Tú eres un Dios verdadero, el Dios único de la verdad. Por eso, Señor, yo te pido que en este tiempo les muestres de que tú has resucitado para darnos la victoria, y la victoria es tuya, Señor. Y si tú has vencido, nosotros venceremos, lo lograremos, porque tú eres el que va con nosotros, Señor. Gracias por cada familia, gracias por sus hijos, Señor, que aunque estén pasando en prueba, Señor, van a ver tu mano extendida y cosas increíbles y sobrenaturales van a ocurrir, porque el que hace la obra no es el pastor, no son las personas que servimos, eres tú, Señor. Y para ti no hay nada imposible, y lo que tú has prometido lo cumplirás al pie de la letra. Señor, gracias, gracias porque en este día nos regocijamos, porque así un día parecido tú resucitaste y venciste a todo. Gracias, Señor, gracias porque tú pagaste el precio más grande solo por amor a nosotros. Gracias, Dios. No lo merecemos, no somos dignos, Señor, pero mil gracias porque muriste por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros parientes, por todo el planeta, Señor. Gracias. Permite que nosotros prediquemos tu evangelio, que lleguen esas buenas nuevas a cada persona y ellos puedan rendirse a ti, Señor, y que tú los salves y que tú los resucites en el día postrero. Gracias, Dios mío. Bendito sea tu nombre y alabado seas para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.